Hola, buenas noches. Em, ¿Se escucha bien? Ok. Hola, buenas noches. Em, bueno, mi nombre es Francisco Torres. Me invitaron desde esta como plataforma que tienen ustedes en México. Entiendo que son un conjunto de analistas y gente interesada en el psicoanálisis que ejerce la clínica. Y bueno, yo voy a hablarles sobre precisamente un aspecto, por decirlo así, colateral a la clínica. Disculpen, creo que ahí... Bueno, les contaba que voy a trabajar un aspecto, como dice el título, colateral a la clínica y también podríamos decir inmanente a la clínica, que es el tema de la ideología. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, algo sobre el método de exposición que voy a realizar. ¿Ya? Yo voy a leer parte de un texto que estoy trabajando, ¿ya? Un texto que, digamos, es bastante experimental y exploratorio, ¿ya? En lo que respecta a las temáticas que se abordan acá, ¿ya? Con respecto al tratamiento teórico y el tratamiento eh, ideológico de las categorías, ¿ya? Entonces, como saben, ideología clínica se puede tomar de diversos lados, ¿cierto? Yo voy a hacer algo así como una deriva altuseriana. ¿M? Voy a seguir algo así como la ortodoxia de la teoría altuseriana de la ideología, ¿ya? La teoría de la interpelación ideológica, ¿ya? Según el cual los individuos son interpelados por un sujeto, ¿ya? El gran otro, en este caso una lectura lacaniana que hace, donde los sujetos tienen que portar, ¿cierto? Ciertos eh, lugares, tienen que ser portadores de ciertos mandatos y lugares funcionales, digamos, a la estructura social dominante. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiendo más o menos esa ortodoxia de la teoría de la ideología, eh, voy a explorar un campo de relación entre la clínica, ¿ya? Y los efectos de la clínica en cuanto pueden repercutir en la ideología dominante, ¿ya? Los modos de interpelar de la ideología dominante más bien, ¿ya? La pregunta sería acá si acaso la clínica, los efectos terapéuticos, los efectos analíticos, ¿cierto? Terapéuticos analíticos, eso es un tema de discusión, eh, pueden calar, por decirlo así, operar como negatividad en los discursos ideológicos, ¿ya? Es algo que vamos a ir viendo. eh, y por tanto, bueno, señalo que repito que voy a hacer una deriva a partir de la teoría de la ideología de Althusser. ¿Ok? Voy a leer un texto eh, y voy a puntear algunos puntos que me parecen centrales, eh, cosa que ustedes también quizás puedan anotar algunas cuestiones, ya y lo podemos detener. ¿Mm? Ok. Un segundo punto,
que quiero señalar, ¿ya? Es... Espérame un segundo. Ok, disculpen. Estaba arreglando unas cositas. Disculpen. Ahora sí. Bueno, algo sobre el sujeto de la enunciación del texto que voy a leer, ¿ya? El texto, en el fondo, el sujeto que le habla acá no es analista, ¿ya? Por tanto, yo vengo a interrogar y explorar un campo del cual tengo una relación también de exterioridad de alguna forma. ¿Mm? Entonces, posiblemente la deriva que tome y ciertos tonos o cierto tratamiento sea bastante abstracto. ¿Mm? Bastante abstracto en cierto sentido eh, por precisamente esta entrada. ¿Ya? Hay varios filósofos, ustedes saben que la relación entre filosofía y psicoanálisis es una relación extraña, pero también, eh, por decirlo así, de seducción, ¿cierto? Eh, bueno, ese es un punto que quisiera remarcar, ¿cierto? Que en este caso yo voy a hablar desde más de la filosofía, ¿cierto? Interrogando la clínica, también interrogando las categorías psicoanalíticas en ese aspecto. Ok, bueno, ¿se escucha bien ahí? Ok, voy a dar lectura entonces al texto, ¿ya? Voy a intentar leerme mientras yo leo, ¿ok? Y me voy a detener en algunos puntos que me parecen centrales, ¿ya? Entonces voy a comenzar, ¿ya? El título se llama, como está en el afiche, Ideología y Clínica, notas a partir del giro de 1920, ¿ya? Entonces, a ver, este es el segundo ensayo de una serie de textos, ¿m? De una serie de textos disculpen, de una serie de textos que van en un libro, ¿ok? Que hay una mancha acá, creo que no se puede saber. Ok, bueno, como le decía, este es el segundo ensayo de una serie de textos que van en un libro, ¿ya? Que se va a llamar, va a salir este año, Psicoanálisis, Historia y Violencia, ¿ya? Y justamente discute con ciertas perspectivas de clínica, ¿ok? Ciertas perspectivas de ejercer y entender la clínica, ¿ya? Que en Chile, bueno, es algo muy marcado, que existe algo así como una suerte de metapsicología conservadora in situ, ¿m? En la práctica y el ejercicio de lo analista. ¿M? Entonces, comienzo. Decía Silvia Bleichmar que todo analista lleva una metapsicología en el bolsillo. ¿M? Podríamos decir también una metapsicología política, ¿ya? Resultaría necesario pensar que bajo una naturalización de un encuadre, de una suerte de peso de la noche de la clínica, sumado al realismo sobre el cual descansaría la posición tética del analista. ¿Mm? Posición tética sería todo lo que es relativo al encuadre y que está in situ o latente en la posición de trabajo del analista. ¿Ya? Habría que cuestionar el realismo sobre el cual descansaría la posición tética del analista, ¿eh? Que no habría que dejar de cotejar. Realismo capitalista, al decir de Mark Fisher, ¿ya? Mark Fisher tiene un texto que se llama Realismo capitalista, ¿ya? Es decir, ¿qué quiere decir el realismo capitalista?
que estaría in situ en esta metapsicología de bolsillo de los analistas. Quiere decir que es la creencia de que las estructuras no pueden ser alteradas. Acá podemos hacer un juego, ¿okay? Entre lo que significa la estructura clínica, ¿ya?, y la estructura económica de la formación social. Entonces, bueno, acá se interroga, ¿cierto?, si acaso habría in situ circulando en el ejercicio del analista un realismo en su posición, un realismo capitalista en su posición in situ, ¿ya? Repito, realismo capitalista es, digamos, la posición y la creencia de que las estructuras no pueden ser alteradas. ¿Ok? Bueno, el psicoanálisis no puede cambiar el mundo, pero para tomar una expresión de Pavón Cuéllar, un mexicano, ¿cierto? Ustedes lo deben conocer, dice Pavón Cuéllar, el psicoanálisis puede cambiar al individuo para no cambiar el mundo. Entonces esta cuestión de la metapsicología de bolsillo conservadora, que estaría in situ operando en la posición tética del analista, tendría que ver algo así con una perspectiva de ejercer la clínica donde el centro se resuelve únicamente en la primera persona o de forma individual. Entonces, claro, Pavón Cuéllar dice que el psicoanálisis puede cambiar al individuo para no cambiar el mundo. Entonces, acá la clínica, en una posición donde se privilegia la primera persona, y no una perspectiva transindividual, ¿ya?, vamos a ir explicando eso, la clínica operaría, si fuera este caso, entonces en complicidad política con las palancas y los repartos de la dominación, ¿ya? El siguiente ensayo refiere algunas claves para pensar cómo abrir el naipe de otra manera, ¿ya? La intervención constará de dos partes. En la primera, a partir del llamado Giro de 1920, se problematizan algunos elementos en torno a la relación del aparato psíquico con la historia. La institución, la noción de institución y la noción de instancia psíquica. Bueno, en la segunda parte entra más directamente a lo que puede significar una posición de la clínica. Entonces, el primer punto que voy a tratar de forma teórica es cierta hipótesis que permite lanzar una partida, ¿no? Y es la siguiente, que en el paso de la primera tópica a la segunda tópica, ¿ya?, habría una suerte de historización, ¿ya?, o socialización del aparato psíquico. Esta hipótesis, según pensamos, puede ser cotejada a la luz de una suerte de lectura reproyectiva del Giro de 1920, o eso es una expresión de Consentino, Giro de 1920, o revolución, como lo llama Green. ¿Ok? Entonces, esto es una hipótesis que permite abrir, ¿cierto?, abrir el naipe, comenzar, y que es la siguiente, que existe una histerización o una socialización en el paso de la primera a la segunda tópica. ¿Ok? Entonces, en los pasos que van del modelo de la primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente, a la segunda tópica, yo, super yo, ello, señalamos que la representación del aparato psíquico se humaniza. De otro lado, las instancias psíquicas y conflictos se socializan y aparecen representadas en figuras y metáforas de guerra. ¿Ok? Podemos detenernos quizá un poquito acá, ¿ya?, porque esta es una hipótesis que puede ser seguida en un conjunto de textos de Freud, que son relativos justamente y contemporáneos a la guerra y la repercusión que tiene la guerra justamente en el sistema categorial. ¿Ok? Entonces, a diferencia de cierta hipótesis que hacen una lectura de la transformación del aparato psíquico, la transformación que aporta la segunda tópica en relación a la primera,
le dan eje mucho a la biologización que se produciría. ¿Ya? En cambio acá señalamos que existe una historización del aparato psíquico, una socialización. Ya no son instancias abstractas, sino, por decirlo así, son instancias socializadas, ¿ya? Historizadas. Y la guerra, que está entre medio del tránsito de la primera a la segunda tópica, justamente repercute y percola hacia las categorías psicoanalíticas. Continúo. Si bien la representación del conflicto se halla en los fundamentos del aparato psíquico reconocido desde inicios del psicoanálisis, como indicó Consentino, en los manuscritos inéditos del Yo y el Ello, perdón, ustedes saben, Consentino trabaja todo lo que es recuperar el giro, ¿ya? Y se mete en los manuscritos tanto de Más allá del principio del placer como en los manuscritos de el Yo y el Ello, ¿ya? Bueno, lo que señalo es que si uno observa el texto de Consentino, ahí él muestra que en los manuscritos existen metáforas de guerra, ¿ya? Mucho más marcadas, ¿ya? Tras la hipótesis de la pulsión de muerte y un aparente inconsciente fijado en una sustancia biológica, el ello, en realidad lo que señalamos, presenciamos una socialización de las instancias psíquicas, es decir, una institucionalización de la primera tópica. Ok, entonces acá evidentemente es una lectura que toma el peso de la historia para analizar la repercusión de la historia en el aparato conceptual psicoanalítico. Entonces, consideramos, por ejemplo, que el rechazo a la segunda tópica de Freud, ¿ya? De parte de ciertos sectores en el mismo contemporáneo, el mismo giro, ¿ya? Se daría bajo el entendido que habría una supuesta biologización del aparato psíquico o en ese tránsito de la primera a la segunda tópica, ¿ya? Y no una socialización del aparato y, comillas, la realidad psíquica, ¿ya? Esto es un tema igual interesante, igual hay que hurgarlo, ¿cierto? Freud, ustedes saben que la realidad psíquica es una categoría que tiene su propio, por decirlo así, valencia, tiene una valencia muy fuerte, ¿ya? Es un campo relativamente autónomo, que tiene su propia causalidad, ¿ya? Pero es un campo relativamente autónomo, es decir, que hay que pensar lo que Freud llama realidad psíquica, que tiene su propio modo de producción, su propia causalidad, ¿cierto? En relación a la realidad histórica, ¿ya? Continúo. Bueno, Lacan está, ustedes saben, dentro de este campo que tiene una suerte de rechazo eh, a lo que significa la segunda tópica. ¿Por qué? Porque según esta lectura de Lacan, ¿cierto? El ello es una sustancia que aparece como una sustancia que no dialoga y por tanto Freud ahí lo que hace es ceder a Grodeck. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos Lacan, por ejemplo, que tiene una suerte de rechazo a la segunda tópica y que podríamos decir que supone algo así como una suerte de biologización del paso de la primera a la segunda tópica, ¿ya? Es eso lo que se estaría acá problematizando o viendo hasta qué punto es así, ¿ya? No solo Freud tendría este rechazo o esta... Perdón, no solamente Lacan tendría esta suerte de rechazo, sino también los freudomarxistas, ¿ya? Por ejemplo, Reich y Fenichel desecharía la hipótesis de la pulsión de muerte por considerarla especulativa, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto? No ve la dimensión histórica, ¿ya? Que está en juego, como vamos a señalar, en la noción de pulsión de muerte, ¿ya? Entonces, para cerrar esta pequeña nota al pie, ¿ya? Bueno, hay una historización de la tópica, de la segunda tópica en relación a la primera, una socialización del aparato psíquico, la guerra ahí cala muy fuerte para pensar eso, y no una biologización, ¿ya? Ok, voy muy rápido, ¿no?
¿Hablo muy rápido? Ok. Bueno, continúo. Sin embargo, si las tópicas pueden ser consideradas, comillas, acá cito a Lasnik, pueden ser consideradas, comillas, elaboraciones metapsicológicas del aparato psíquico que operan a su vez como metáfora de la constitución del sujeto. ¿Ya? Si las tópicas pueden ser consideradas de esa forma, como metáforas, ¿ya? De la constitución del sujeto, entonces parecerían coexistir, señalamos, en los pasos de la segunda tópica, solo tomando por ahora la referencia a los modelos del aparato psíquico que podemos registrar por ahí. ¿Ya? Decimos un modelo más abstracto u objetivista, ligado a las notas sobre la pizarra mágica de 1924, que está, como saben, orientado a esclarecer desligadura de los sistemas conciencia, preconciencia y percepción-conciencia, y un modelo más histórico del aparato psíquico, ligado a el yo y el ello de 1923, que daría cuenta de una metáfora diferente. ¿Ok? ¿Se entiende? Acá señalamos esto, que si bien existe una historización y una socialización del aparato psíquico en el paso de la primera a la segunda tópica, al interior de la segunda tópica parecerían coexistir modelos tensos del aparato psíquico. Un modelo mucho más abstracto, decimos, ligado a la nota sobre la pizarra mágica, ¿ya? Y un modelo más, decimos, realista, comillas, ligado al yo y el ello. ¿Ya? Vamos a explicar un poco por qué señalamos que existe esta tensión. ¿Ya? Lo abstracto del modelo de la pizarra mágica, según pensamos, pareciera estar en su abstracción o alejamiento en torno al problema de la institucionalización de la inscripción. ¿Ya? De nuevo aparece, ¿ya? La cuestión de la institucionalización de la inscripción. De manera que el aparato parecería, en este caso, de la pizarra mágica, retrotraído a la primera tópica en cuanto es reducido a, comillas, sistemas. ¿Ya? Y esa noción de sistema que está más ligada a la primera tópica, por tanto, al parecer aparece como un review en la nota sobre la pizarra mágica, y por tanto algo así como que existe algo así como un retrotraimiento de un modelo, ¿ya? Hacia la primera tópica, que es el modelo de la pizarra mágica. ¿Ok? Entonces, nota al pie, tratar de... Derrida acusará un gesto, comillas, un gesto muy platónico, cierre comillas, finalmente en la representación del aparato psíquico que tiene Freud en Notas sobre la pizarra mágica. Cito: el bloque mágico separado de la responsabilidad psíquica en cuanto representación dejada a su suerte sigue dependiendo del espacio y del mecanismo cartesiano. ¿Ya? Esto está en Freud, la escena de la escritura. Entonces, bueno, ahí se reconoce también, pese a que Derrida no habla en estos términos, se reconoce algo así como el aparato abstracto, ¿ya? Que existiría. A la inversa, decimos que en el yo y el ello tendríamos una suerte de realismo, comillas, no solo porque aparezca una suerte de aparato encefálico representado con un Horcape. Horcape es la palabra que dice el casquete auditivo, ¿ya? ¿Se acuerdan de ese dibujo del yo y el ello, donde se dibuja como un casquete auditivo, un Horcape? Receptor de las voces de los otros, lo cual es del todo gráfico. Decimos, sino porque las instancias están historizadas. ¿Ya? No simplemente decimos que existe algo así como, es mucho más concreto, mucho más histórico ese modelo de aparato psíquico que el modelo de la pizarra mágica, no simplemente porque aparezca como un cerebro representado, ¿ya? Una masa encefálica, no simplemente porque aparecería algo así como un oído in situ en el Horcape, ¿ya? Receptor de las voces de los otros, sino porque las instancias, yo, ellos, super yo, están socializadas, ¿ya? Están historizadas.
¿ya? Entonces, esta tendencia, decimos, esta tendencia a la institucionalización de la tópica, de la segunda tópica, o socialización o historización, ¿ya? De las categorías, esta tendencia podría observarse marcada, ¿cierto?, con la incorporación del super yo en el nuevo dibujo que hace Freud de 1932. Ahí el super yo en el modelo aparece añadido en el dibujo de 1932. ¿Ya? En el dibujo del yo y ley no está el super yo dibujado. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces dice, dirá Freud que habría que reconocer yo y ello no solo a los seres humanos primitivos, sino a seres vivos más simples aún. ¿Ya? De manera que es el super yo, en efecto, el que aparece como marca de fuego de la historia y la cultura. Aquí se citan, en un remolino, decimos, la instancia psíquica, la institución, ligada al padre, a la familia patriarcal, y la idealidad, o el ideal. ¿Ya? Entonces, acá señalamos que existe algo así como un triple entramado, ¿ya?, entre instancia psíquica, institución e ideal. ¿Ya? Donde una requiere de la otra y viceversa para funcionar. ¿Ya? Así, por ejemplo, la instancia psíquica, super yo, nos remite a la institución. O el líder, por ejemplo, puesto en el lugar del ideal por la masa, nos remite a las instancias, el logrado del yo, etc. Vamos, entonces, quisiera subrayar un poco, ¿ya?, algunos puntos relativos a este triple entramado. ¿Ya? 1. La socialización del aparato psíquico va acompañada de un conflicto que se multiplica y se prolonga en lo ideal. La lucha ahora, dice Freud, aludiendo al conflicto de la nueva tópica, comillas, se prosigue en una región más alta, como la batalla contra los unos en el cuadro de Kaulbach. ¿Ya? ¿Han observado ese cuadro? Bueno, es un cuadro que está... se me olvidó en qué iglesia, pero es un cuadro donde la lucha, ¿cierto?, se ve el cielo y la tierra, y la lucha que está en la tierra, ¿cierto?, se ve una suerte de guerra, se prolonga en los ángeles. ¿Ya? Entonces, la cuestión del ideal está, como saben, marcada en Introducción al Narcisismo, aparece. ¿Ya? Aparecía también en Totem y Tabú el ideal como garante del lazo social. Y justamente gana con, digamos, con psicología masa, vamos a ver, y con el yo y el ello, ¿ya?, gana una suerte de estatuto, el ideal. La cuestión de la idealidad, ¿cierto? Como podemos decir también. ¿Ya? Entonces, esta frase que dice Freud, que la lucha y el conflicto de la nueva tópica, comillas, se prosigue en una región más alta, como esa batalla del cuadro, ¿cierto? Eso supone que estamos hablando de la entrada del ideal, ¿ya?, que aparece como réplica de cierta entrada de la institución en la reflexión psicoanalítica. ¿Ok? Entonces, en estos paralelos que intento marcar en este momento, acá aparece que justamente la socialización se prolonga, la socialización del aparato psíquico, perdón, y el conflicto se prolonga en lo ideal, ¿ya? Y la reflexión sobre el ideal del yo, ¿cierto?, en este caso es indiscernible de una reflexión sobre la institución. ¿Ya? Ok. 2. Segunda cuestión que habría que observar en esta relación. En estas relaciones, perdón, entre instancia, idealidad e institución. La función del ideal como mecanismo generador del vínculo social que aparece en Totem y Tabú, con psicología de masas, es decir, 8 años después, haya una caracterización histórica. En el esquema del capítulo 7,
donde la identificación con el líder cala como un rayo de adentro hacia afuera, se evidencia que toda institución requiere de un ideal para funcionar. Me refiero al esquema que está dibujado por Freud en el capítulo 7 de Psicología de Masa. Entonces, ¿qué se evidencia? Que toda institución requiere de un ideal para funcionar, y en efecto, entonces, lo que señalamos que habría una suerte de recepción política de los resultados de introducción al narcisismo, si por este estatus que gana el ideal en relación a la institución. ¿Ya? Ok, tercer punto. Con la entrada del super yo se instaura, ¿cierto? Decimos una suerte de aparato virtual, o como diría Rosinger, un aparato montado por el enemigo en lo más propio. ¿Ya? El super yo como instancia que habla, ¿cierto? Siguiendo Lacan, habla en forma imperativa en voz que carece de sujeto, donde alguien dice tú debes, ¿ya? Una suerte de tercera persona estrechamente relacionada al neutro impersonal, ¿ya? O paranoico de la institución. ¿Ya? Entonces, en estos puntos se puede ver que una instancia, una dimensión va remitiendo a la otra, indefectiblemente, en este tipo de relación. El super yo, por ejemplo, cuarto punto, aparecería, dice Freud, como el soporte o portador, trigger, la palabra, ¿cierto? El yo aparece como el soporte del ideal, el super yo, perdón, como el soporte del ideal. ¿Ya? Pero este siempre se encuentra a la vez en relación al mundo y sus lugares, es decir, a la vez la instancia soporta la idealidad, ¿ya? Y la institución soporta la instancia. En este hilo se encuentra comprendida la dimensión del heredero, ¿cierto? Y la repetición histórica de la ley. ¿Ok? Hasta ahí se entiende más o menos el punto que quiero destacar acá, el triple entramado de lo que significa institución, instancia, ideal. ¿Ya? Ok, continúo entonces la lectura. En Freud y el problema del individualismo burgués, ¿ya? Un texto, si no me equivoco, del 72, del argentino León Rosner, él dirá que esa guarnición militar en la ciudad conquistada, el super yo, comillas, voy a hacer una cita, ¿ya? Esto es León Rosner en ese libro. Dice que el super yo, comillas, no es sino la propia agresividad que no pudimos ejercer contra la autoridad exterior y que ahora dirigimos como si fuera ajena contra nosotros mismos. Ya entonces el super yo, ¿cierto? La propia agresividad que no pudimos ejercer contra la autoridad exterior, contra el padre, y ahora la dirigimos como si fuera ajena contra nosotros mismos. ¿Ya? Continúo Rosinger. Disculpen un segundo. Esta cosa está con azúcar. Ok, disculpen. Bueno, y dice Rosinger, esto es lo importante que la explicación cronológica no da cuenta. La agresividad del super yo, que nos condena al castigo, se alimenta de la propia a la que renunciamos. ¿Okay? Así el niño no solo renuncia a la satisfacción que se le prohíbe, también renuncia en ese mismo acto a la agresividad que despierta el represor. Rosinger vería aquí lo relevante de una explicación lógica, política y genética, más que temporal, ¿cierto? A la hora de pensar
disculpen, a la hora de pensar en el origen y la eficacia deóntica de las instituciones psíquicas. ¿Ya? Entonces, eh, acá Rosinger da como vuelta, ¿cierto? Él apela a algo así como una explicación genética política del origen del superyo, ¿ya? Precisamente para pensar algo así como una suerte de desmontaje del aparato represivo que significaría el superyo en uno. ¿Mm? Entonces, justamente el superyo es la agresividad, ¿cierto? Es una suerte de agresividad que no pudimos ejercer por la ley, ¿cierto? Y que después obviamente luego va a aparecer introyectada. Entonces, él da una suerte de énfasis, una explicación política, ¿ya? Una explicación genética política más que temporal, ¿ya? A la hora para pensar una suerte de desmontaje, ¿ya? Fíjense en esto lo que dice Rosinger también. Dice, en la medida en que la práctica analítica nos vuelva a encontrar como fundamento de toda cura, la necesidad no aleatoria de dirigir esa violencia que el normal y el enfermo ejercen contra sí mismo, ahora contra el sistema represor, hasta que esa necesidad no aparezca como una necesidad inscrita en la esencia, en el fundamento del aparato psíquico, ese aparato será en cada uno una máquina infernal montada por el enemigo en lo más propio. ¿Mm? Acá es eh, interesante, ¿cierto?, pensar esto a la luz, ¿cierto?, 50 años después de lo que escribió, ¿cierto?, a la luz de las llamadas nuevas enfermedades, ¿cierto?, las nuevas alienaciones y los, comillas, fenómenos radicalizados, ¿cierto?, llamadas psicosis blancas, ¿cierto?, fenómenos de clínica del vacío, etcétera. Eh, Justamente, ¿cierto?, resultaría algo así como increíblemente interpeladora esta cuestión, ¿cierto? Hasta que no se resuelva, por decirlo así, la violencia del simbólico, se puede hacer fetiche, se puede hacer un fetiche de lo imaginario ahí, un fetiche también clínico en relación a cómo se desmonta, por decirlo así, también el goce, cierta lectura que se puede hacer. ¿Ya? Entonces, continúo. A ver. Ya, todo esto que señalamos sobre el super yo recuerda lo que podríamos considerar si tomamos algunos años previos al giro 1920. ¿Ya? Algo en Freud que estaría planteado como principio de transformación de la coerción exterior en coerción interior. ¿Ya? Esto está en De Guerra y Muerte, un texto que Freud en plena guerra lo escribe. Dice Freud, la civilización ha sido conquistada por obra de la renuncia a la satisfacción de los instintos y exige de todo nuevo individuo la repetición de tal renuncia. Durante la vida intelectual se produce una, destaco, transformación constante de la coerción exterior en coerción interior. ¿Mm? Esto, hasta ahí la cita de Freud. En psicología, por otro lado, en psicología de masa y análisis del yo, Freud remarcaría también una suerte de inseparabilidad o falsa oposición entre psicología individual y psicología social. Ahora bien, con esta cuestión que dice en De Guerra y Muerte Freud, ¿ya? Este como comillas principio de transformación de la coerción externa o exterior en coerción interior, ¿cierto? Que toma cuerpo en la noción de super yo. Eh, Más, ¿cierto? Si sumamos, por decirlo así, si leemos esa cuestión de guerra y muerte, también de la mano de la inseparabilidad metódica que existe en psicología de masa, de una perspectiva individual y social, una falsa oposición de esas dimensiones, acá podríamos preguntarlo, ¿cierto?, hasta qué punto con estas cuestiones Freud roza una perspectiva transindividual. ¿Ya? Eh, bueno, esto queda abierto, ¿cierto? Lo transindividual en realidad es lo que habita más de un cuerpo, ¿cierto? Y por tanto esta cuestión que dice Freud de no separar psicología individual y social, acá podría estar aludiendo a una dimensión, ¿cierto?, que no se reduce ni a una exterioridad social, el afuera social, ni a una perspectiva endógena, por decirlo así, que privilegia
la noción de individuo, o incluso hace un fetiche de la noción de singularidad. ¿Ya? Yo, en ese sentido, eh, tengo una suerte de distancia con ciertas lecturas que tratan de remarcar, ultra remarcar la noción de singularidad. ¿Ya? Creo que puede ser sintomático con la época posmoderna, de alguna forma. Entonces, bueno, la idea acá, por ejemplo, es que el estudio de estos problemas, ¿ya? Requiere una perspectiva, ¿cierto?, superadora del adentro y el afuera, de lo interno y lo externo, etcétera. Y la noción de transindividual, ¿cierto?, que es de Simondon, que alude a lo que habita más de un cuerpo, a lo que dice pasa al interior del individuo, como también de individuo a individuo, o lo, comillas, lo que supera al individuo mientras lo prolonga, ¿ya? Podría estar cercana a estas como claves metódicas que da Freud, tanto en De Guerra y Muerte como en Psicología más y Análisis del Yo. ¿Ok? Según, por ejemplo, Morfino, Vittorio Morfino, en el texto El materialismo de Althusser, lo transindividual en Althusser aparecería como articulación de lo ideológico y del inconsciente. ¿Ya? Ese aspecto de lo transindividual, entendido como articulación de lo ideológico y lo inconsciente, es algo que también interesa explorarlo, y vamos a nombrar algunas cuestiones abajo. Ok, en esta como revista, ¿cierto? Paso de revista de acá para allá, ¿cierto? Parcialmente, saltando una hora a otra, ligado al giro, ¿cierto? También encontramos otro costado interesante, ¿ya? Que es el siguiente, ¿ya? Que cruza una insistencia, decimos, puesta en juego en el más allá del principio del placer. ¿Ya? Es algo así como lo que podemos considerar como una discusión en torno a un principio de avance de la pulsión de muerte en el mundo, o una tendencia a la multiplicación o al plus. Es decir, en el más allá del principio del placer, no solo habría, ¿cierto?, la acepción general de la pulsión de muerte, esta hipótesis comillas especulativa, ¿cierto?, sino el reconocimiento de la fuerza, del empuje del Drang y del monto y la autonomía de esta pulsión. Repito, la pulsión de muerte no se encuentra un reconocimiento de la noción en general de la pulsión de muerte, sino el reconocimiento de su fuerza, de su empuje, de su monto y autonomía. ¿Ok? Esta cuestión continúa, arroja la pura contingencia de la pulsión de muerte, pues en su carácter originario, en el sentido de lo anasémico, lo que puede sonar acá con Abraham y María Torok, ¿cierto?, no habría nada de originario que permita deducir o determinar esta tendencia a multiplicarse más que la historia misma. De ahí que en el carácter de esta pulsión, de ahí el carácter abierto de la mezcla pulsional, el aliarse de tánatos a eros, las proporciones, dice Freud, comillas, no se logran deducir. ¿Ya? Bueno, acá señalamos que hay un reconocimiento del drang de la pulsión de muerte y una tendencia al plus en más allá del principio del placer, ¿no?, que no se puede reducir, por tanto. Esta es la dimensión histórica que, por ejemplo, Reich no habría visto tras la hipótesis de la pulsión de muerte, ¿ya? Para Reich, por ejemplo, tiene una suerte de rechazo de la pulsión de muerte por considerarla con un peso biológico muy fuerte, ¿ya? Pero en realidad Freud lo que está reconociendo acá es el peso de la historia en esa noción, ¿ya? Y eso, al parecer, es lo que no se observa cuando se acusa de primacía de lo biológico, ¿ya? ¿Qué significa? Que en esta mezcla pulsional, ¿ya?, de amor y muerte, ¿cierto?, las proporciones no se logran deducir, dice Freud. ¿Qué significaría eso, que no se logran deducir? Pienso que es el reconocimiento
de la historia, el peso de la historia. O sea, no se pueden deducir, no es una a priori, sí es un reconocimiento, ¿cierto?, de una tendencia histórica hacia, ¿cierto?, lo que en carta, por ejemplo, de Freud a Reich, Freud mencionaba como un estado de la actual neurosis del mundo, ¿cierto? Una multiplicación del síntoma, una tendencia al plus y a la multiplicación de la pulsión de muerte. En los bordes de esta cuestión escribiría Recalcati que un resto pulsional, lo cito, un plus pulsional, no se deja gobernar por el programa de la cultura. Se trata de un resto que contrasta con toda ideología de progreso y de liberación. La fuerza de Freud consiste en poner, dice Recalcati, el iluminismo social por delante de ese resto. Bueno, con respecto a este como plus pulsional que habla Recalcati y que lo remarqué anteriormente, esta tendencia al plus y a la multiplicación y el reconocimiento del empuje y el drang y la fuerza de la pulsión de muerte, que es el reconocimiento de la dimensión histórica, injertada, por decirlo así, en esa noción, dice Recalcati que ese resto que no se deje gobernar, ¿ya? Freud es bien materialista al pensar eso, pero antepone algo así como un iluminismo social, ¿ya? Acá no es casualidad que Recalcati hable de iluminismo social, ¿ya? El iluminismo, ¿cierto? Quiere decir de alguna forma que se reconoce ahí una suerte de continuación del psicoanálisis con la ilustración. Vamos a ver más adelante eso, ¿ya? En un intento de traducción axiomática de lo que dice Recalcati, ¿ya?, que hay un plus, ¿cierto?, un resto no gobernable por el programa de la cultura, ¿cierto?, siguiendo a Freud, y que pese a eso Freud antepone un programa ligado a la ilustración, ¿cierto? Diríamos entonces que si tuviéramos que pensar axiomáticamente eso, habría ética entonces en tanto se trabaja con la neurosis del mundo, ¿ya? Es decir, hay ética en tanto se trabaja con el plus de muerte, que es el verdadero material ilético de la cultura, ¿ya? Lo que podría señalarse aquí como iluminismo social, ¿ya? En realidad, por ejemplo, eso se ejecutó en los años 20, como saben, desde los programas ligados a los policlínicos, ¿ya? Al programa del Congreso de Budapest, de la serie de experiencias y réplicas que se dieron en por lo menos 14 ciudades, ¿cierto?, de Europa, de una psicoterapia, ¿cierto?, como Freud llamaba, de masas, ¿cierto? Ahora, también se puede pensar, ¿cierto?, axiomáticamente, si tuvimos que formular esta cuestión, ¿cierto?, que hay política al psicoanálisis en la medida en que se autopone en el malestar de la cultura y opera en la ciudad moderna. Es decir, en tanto el psicoanálisis mismo se plantea como dispositivo e institución, figurando una implicación del dispositivo analítico comprometido con el giro, ¿ya?, de 1920, con todo este tránsito o esta historización o este destaque de la historia en el giro 1920, podríamos considerar que habría espacio analítico en la medida en que se soporta el malestar de la cultura. Me parece, cierto, una obviedad, pero digamos, esa cuestión, si se asume no abstractamente teóricamente, sino deónticamente, ¿ya?, en tanto se plantea un deber ser también en relación a eso, entonces la ética acá está cruzadísima, ¿cierto?, con la ciudad. Habría espacio analítico también en tanto se es capaz de desencadenar un efecto en el malestar de la cultura, ¿ya? Y esto es lo que bueno, va a dar una suerte de paso, ¿cierto?, a la segunda parte del ensayo,
donde exploramos, ¿cierto?, la relación de la clínica, ¿cierto?, con la ideología. ¿Ya? Lo que señalamos muy brevemente en la primera parte, si tuviéramos que recopilar, es que existe una historización del aparato psíquico, que existe una entrada de la violencia, hay una suerte de reconocimiento de la violencia actuando la historia en Freud, eh, y que, eh, sin embargo, existe una primacía, ¿cierto? Una apuesta política manifiesta en el programa policlínico del año 20, ¿cierto? Manifiesto en este énfasis de continuar con el programa de ilustración del psicoanálisis. ¿Ya? Vamos a ver qué significa eso, en qué sentido podemos entenderlo, el psicoanálisis en continuidad con la ilustración. Pero entonces fundamentalmente vamos a iniciar, ¿cierto?, una exploración en torno a cómo el psicoanálisis, si acaso el psicoanálisis, si acaso la clínica psicoanalítica, en tanto se inserta en el malestar de la cultura y opera en la ciudad moderna, qué tipo de efecto puede desencadenar, ¿cierto?, en la ciudad. ¿Ya? Es una pregunta, ¿cierto?, que de alguna forma, planteándose desde el dispositivo clínico, trata de alguna forma trascender la frontera o el encuadre, ¿cierto?, que comúnmente está asociado. ¿Ya? Vamos a de a poco entrar en esto. Entonces paso a la segunda parte, que es más ligado a una teoría de los efectos socioanalíticos posibles, ¿ya? Efectos analíticos posibles, podríamos llamar, ¿cierto? Para pensar esta relación entre ideología y clínica. Ok, entonces continúo leyendo. Ernest Simmel habría tenido durante los años 20 una imagen en torno al dispositivo clínico donde se figurarían los efectos del análisis como anillos que se van repercutiendo en los vínculos simultáneos de la vida del sujeto. ¿Ya? Entonces, él evidentemente, ¿de dónde saca esta imagen? ¿Cómo figura eso? Figura eso en base a la institución de los policlínicos, evidentemente, ¿ya? Y a todo el trabajo político de masas, por decirlo así, que se inició con el giro del Congreso de Budapest del 18 y que se continuó como programa, ¿cierto? En Europa principalmente, a lo menos 14 ciudades, ¿cierto? Entonces, Simmel, ¿cierto?, trata de pensar el dispositivo clínico y los efectos del análisis como anillos que se van expandiendo. ¿Ya? Entonces, a partir de esta como imagen, ¿cierto? A través como de esa imagen de Simmel vamos a utilizarla como disparador, ¿no? Como disparador para pensar una serie de cuestiones. Continúo entonces. Si la proyección del dispositivo clínico se aproximara a una pregunta en torno a su ubicación en el ser social, ¿no? Un cruce comprendería entonces el trabajo cultural de la clínica como pregunta también sobre su productividad política, ¿no? ¿Cuál es la productividad política de la clínica en relación, vamos a ver a qué, pero en términos generales en relación a los soportes y a los lugares del malestar de la cultura? ¿Ya? A los soportes y lugares de la ciudad, a los soportes y lugares de la formación social y de las relaciones sociales dominantes. ¿Cuál es la relación ahí? Que existe una suerte de productividad que puede tener el psicoanálisis en relación, o repercusión en relación a las instituciones modernas, por ejemplo. Bueno, más o menos ese tipo de cuestión. De otra forma, ¿en qué sentido deberíamos pensar tal ámbito de relaciones, el psicoanálisis y la ciudad, el psicoanálisis y las instituciones modernas, etcétera? ¿Correspondería esto a un diálogo con una teoría de la ideología o con ciertas hipótesis en torno a algunos efectos socioanalíticos posibles? ¿Hasta qué punto esto es posible, pensar estas dimensiones, sin saltar de niveles bruscamente? Eso es un gran problema. Entonces continúo.
advirtamos que eh, esta dimensión política, vamos a llamar, ¿ya? Eh, que está como proyectada en esta figura de símil, ¿cierto? Sería como el dispositivo y después los efectos del análisis, ¿cierto? Repercutiendo como ondas, ¿cierto? Las instituciones imaginarias sociales, los triggers, los soportes, los aparatos, por ejemplo. Eh, bueno, esta dimensión como social está presente en Freud y está dicho de diferentes formas. ¿Ya? Es una dimensión política del psicoanálisis que está en el ADN del psicoanálisis según pensamos en cuanto este se proyecta, siguiendo a Recalcati, como camino de la ilustración, el psicoanálisis en continuidad con la ilustración. ¿Ya? Ahora bien, esta dimensión política del psicoanálisis, de la posicionalidad clínica, ¿ya? Aparece en Freud dicho en los escritos técnicos de diferentes formas. ¿Ya? Freud, por ejemplo, habla, comillas, de un efecto pedagógico, cierra comillas, de la terapia. ¿Ya? Efecto pedagógico. También, en otro escrito, de los escritos técnicos, habla, esto en la lectura del Congreso de Nuremberg, de el efecto de masa, comillas, de la clínica. ¿Mm? Entonces, Freud habla del efecto pedagógico de la terapia, por otro lado también habla del efecto de masa de la clínica, y por último, en otro texto aledaño, habla del efecto universal del psicoanálisis. Entonces, estas tres expresiones, efecto pedagógico, efecto de masa, efecto universal, ¿cierto?, apuntarían a una dimensión que estaría in situ también en esa proyección de Simmel. ¿Ya? Dimensión política que estaría en continuidad con cierto espíritu de crítica de la ilustración. ¿Ya? Ustedes saben que esto es un gran debate. ¿Ya? Hasta qué punto el psicoanálisis está en continuidad o ruptura con los ideales de la ilustración o con la modernidad en general, ¿cierto? Acá señalamos que existe una continuación, ¿ya? En cuanto justamente el psicoanálisis se plantea, ¿cierto?, como crítica al discurso del otro, para decirlo rápido, ¿cierto? Y también con una crítica de sí mismo, ¿ya? Indefectiblemente ligada a la anterior. Cito a Isabel Platthaus, ¿no? No sé si se pronunciará así, en un compilado que se llama Lo real en Freud. Dicen, el programa del psicoanálisis es en sentido literal Aufklärung, ilustración, como método clínico. ¿No? Dice que el psicoanálisis es ilustración como método clínico. Aquí, cierra cita, ¿ya? Cierra comillas. Aquí, continúo, preferimos adoptar el término efecto ilustrador por cierta continuidad del psicoanálisis con el proyecto de la Aufklärung. Es decir, con cierta crítica de uno mismo y del discurso del otro que se encontraría en la inmanencia del dispositivo clínico. Con respecto a la ilustración, Freud podría ser ubicado siguiendo a Rubinesco en la tradición de la ilustración oscura. Más precisamente, cito, en ese juego dialéctico entre oscuridad y luz. ¿Ya? Eso lo dice la biografía de Freud. Vale decir, en esa dimensión prolongada como negativa, en el ir contra las instituciones de la razón, pero en la insistencia práctica para pensar una salida, Ausgang. Acá, ¿cierto? Entonces lo que señalo es que el psicoanálisis se encuentra en continuidad con el proyecto de la Aufklärung. ¿Ya? Evidentemente la obra ligada al año 20, como El poder de una ilusión, por ejemplo, sin ir más lejos, esa obra justamente la escribe para proteger al psicoanálisis de los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Que la iglesia es una institución que se prolonga y sobrevivió a la Edad Media, ¿ya? Y por tanto, ¿qué es lo que lo que está haciendo ahí Freud? Poniendo una ubicación, al igual que escribe, por ejemplo, en el 20, Pueblo, Lego, hacer análisis, ¿cierto? Él dice, yo lo escribí en ese texto
para proteger al análisis de los médicos, una institución también moderna. Y escribí El porvenir de la ilusión para protegerlo frente a los sacerdotes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una ubicación de cómo el dispositivo se ubica frente a otras instituciones o soportes modernos como crítica. Entonces, en ese sentido, podemos hablar, claro, de un efecto, perdón, de una continuidad, una prolongación del psicoanálisis con este espíritu de crítica de la ilustración. ¿Ok? Aún más, ¿cierto? Para remarcar esta cuestión, bueno, Foucault, como saben, tiene esta conferencia que es la ilustración, ¿ya? Donde terminaría postulándolo así como una antología política del presente, ¿ya? Pero para remarcar esta cuestión que el psicoanálisis estaría en continuidad o en prolongación, ¿cierto? Dice Foucault, la ilustración, ¿cómo hay que entenderla? Dice, como un proceso que el hombre forma parte colectivamente y un acto de coraje a efectuar personalmente. ¿Ya? Esa cuestión es interesante, ¿cierto? Podemos darle vuelta a la noción de coraje ahí, pero acá la dimensión social individual es inseparable y en ese ámbito podemos resonar las palabras anteriores de que en el método clínico, ¿cierto? Es aufklärung el psicoanálisis, es ilustración. Por tanto, para cerrar este punto, ¿cierto? Habría continuidad entre el sapere aude que dice Kant, ¿ya? El atrévete a pensar, o este acto de coraje que señala Foucault, a efectuar personalmente, ¿cierto? Que esa cuestión palpitaría en el corazón del dispositivo analítico. Ok. Bueno, continúo. Resonando la referencia de Recalcati, Budapest entonces es una suerte de iluminismo social. Eh, eh, ahora bien, el psicoanálisis no puede cambiar el mundo, ¿ya? Bueno, y además, evidentemente, esta cuestión de la inercia psíquica, ¿cierto? Y las pequeñas alteraciones en este pinball del inconsciente, pequeñas compuertas que se pueden abrir, etcétera, remarcando esta noción de inercia psíquica, de pequeños cambios, y también recordando, ¿cierto? Lo que Freud señalaba señalaba de la perdón, que Freud señalaba de la inercia psíquica y del psicoanálisis como la tercera de las profesiones imposibles. Da muestra, ¿cierto? Algo así como de un antivirus también puesto en cualquier furor curandi que pueda tener el psicoanálisis. ¿Mm? O en cualquier perspectiva idealista que puede estar injertada también en esta intención materialista que estaría in situ en la perspectiva psicoanalítica. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es una suerte de antivirus también para protegerse, ¿cierto? De cualquier ilusión de que el psicoanálisis, ¿cierto? O que la clínica pueda cambiar el mundo. No se está planteando acá en ningún caso algo así, sino se está preguntando acaso de qué manera el psicoanálisis, en tanto continuidad con respecto a la ilustración, los efectos de la clínica pueden repercutir, ¿cierto? Siguiendo esta imagen de símil, en los aparatos ideológicos, por decirlo así, y en los rituales sociales. ¿Ya? Entonces, bueno, si bien el psicoanálisis no puede cambiar el mundo, como señalamos más arriba, siguiendo a Pavón Cuellar, puede cambiar al individuo, dice, para no cambiar el mundo. ¿Ya? Aquí la clínica opera entonces con complicidad con los soportes de instituciones sociales, en la medida en que oblitera relaciones o sobretrabaje una noción de singularidad que haría sistema con las relaciones sociales capitalistas, ¿ya? O de otra forma, allí donde lo extranjero exterior, como Freud llamara al mundo, distinguiéndolo de lo extranjero interior, son expresiones de Freud, extranjero exterior, el mundo, extranjero interior, la división, ¿cierto? Sujeto dividido, aparece el mundo como débilmente como fondo de una novela interior, ¿ya? Entonces estaría en complicidad, ¿cierto? Una perspectiva clínica
que se proyecte no en generar una adaptación, sino que no tenga una perspectiva, ¿cierto?, más allá del individuo para pensar su propio trabajo. ¿Ya? Por eso, anteriormente mencionamos, ¿cierto?, muy rápidamente esa noción de transindividual que estaría, ¿cierto?, por decirlo así, latente en estos dos notas que sacamos de inseparabilidad de la psicología individual de la social. En psicología es más análisis del yo, y el principio de interiorización de la coerción exterior en De Guerra y Muerte. ¿Ya? Esas dos perspectivas dan pie para pensar lo transindividual en Freud, ¿ya? Plantearse eso, ¿cierto?, como forma también de salir de eh, estas nociones, ¿cierto?, o estas posiciones ligadas únicamente a la primera persona. ¿Ya? Evidentemente, todo lo que he dicho acá, como pueden dar cuenta, saltando de desplazando de un lado a otro, ¿cierto? Son cuestiones parciales y absolutamente abiertas a discusión. ¿Ya? Y son cuestiones que, evidentemente, eh, pueden consultarlas y podemos, digamos, ¿cierto? Discutirla. ¿Ya? Entonces, bueno, esta cuestión habría que plantearse hasta qué punto el psicoanálisis puede estar en complicidad clínica, o sea, en la clínica puede haber una complicidad política, ¿cierto?, con el sistema dominante, con las palancas sociales dominantes. ¿Ya? Hasta qué punto habría una metapsicología, siguiendo a Bleichmar, ¿cierto? Dice, todo analista lleva una metapsicología en el bolsillo. Bueno, hasta qué punto también habría una metapsicología política conservadora en el bolsillo. ¿Ya? Cuestión que habría que preguntarse. Yo en el otro de los ensayos, este es el segundo ensayo para ubicar el texto. En el primero de los ensayos, yo trato un poco más detenidamente lo que habría que entender por metapsicología política. ¿Ya? Que en realidad es un modo de recepcionar y leer las categorías. ¿Ya? Que también supone algo así como un trabajo con esta hipótesis de historización del aparato psíquico en el paso de la primera a la segunda tópica, pero que tiene derivaciones clínicas. ¿Ya? O trataría proyectada una derivación clínica con eso. Ok, entonces voy a entrar de a poquito al tema de la clínica, ¿ya? Eh, ubicando ya las cuestiones que le he dicho. Continúo. Eh, ¿Podría haber una tendencia a cerrar el círculo de interrogación en torno a los efectos y a los finales de análisis únicamente hacia la primera persona? En relación al dispositivo, por ejemplo, se asume que lo social y lo político se encuentran, voy a citar un texto, comillas, más allá del campo y posibilidades de acción estrictamente hablando. Pues, continúa la cita, siendo el psicoanálisis un método terapéutico individual, ¿ya? Esto lo dice José Leger, ¿cierto?, en los años 60, cuyo campo específico de intervención es la enfermedad mental, es claro que su valor social es sumamente limitado. Es posible reconocer también en Kesselman una tensión similar. Son dos psicoanalistas argentinos bien destacados ellos, que en las discusiones sobre ideología, psicología, psicoanálisis, en los años 60 y 70, bueno, intervinieron con esos grupos, con una serie de psicoanalistas argentinos gigantes que están en esa época. ¿Ya? Entonces, ¿en qué es Beckler, que dice que el valor social del psicoanálisis es sumamente limitado? ¿Ya? Y lo dice alguien por izquierda, ¿ya? No lo dice un facho, no lo dice un conservador, ¿cierto? Lo dice alguien que se posiciona en una, digamos, en una posición progresista. Bueno, dice, por un lado dice que es un método terapéutico individual. Podemos discutirlo, ¿cierto? Evidentemente, pero acá quiero destacar esa cuestión individual, por un lado, y después que justamente esa posición lleva a pensar que el valor social, por tanto, de los efectos de la clínica es sumamente limitado. ¿Ya? En Kesselman hay una tensión similar. Eh, Aun cuando señale, cito, que el análisis podría ser informador clave de las formas como el sistema intenta perpetuarse, abusando de los individuos, de nuevo aparece esa abusión de individuo, y que el analista debe interrogarse si, comillas, su tarea profesional contribuye a mantenerlo o combatirlo.
señalaría algo que parecería sensato, ¿ya? Luego de decir esto. Dice, en la medida en que el campo profesional es solo una parte subordinada del contexto social, ¿ya? El alcance de los efectos del ejercicio profesional sobre la sociedad es limitado, ¿ya? Entonces, acá lo que hice es simplemente mostrar que desde una perspectiva más de izquierda, si se quiere, o más progresista, ¿cierto? Hay una repetición en Kesselman y en Wegler, ¿ya? Donde de alguna forma, acá la pregunta es, bueno, si hay una si lo político, ¿cierto? Se expulsa de la clínica, ¿cierto? La pregunta es cómo puede comparecer dentro, ¿ya? O otra forma, cómo una teoría política en la clínica puede ser discernida, un trabajo político, ¿cierto? Si lo político no comparece adentro, ¿ya? Entonces, bueno, existe esta tensión, ¿ya? En una suerte de, de discusión sobre las fronteras y los alcances de los efectos, ¿ya? Y del valor social y de la potencialidad política y lo que venimos conversando. Eh, bueno, entonces acá, repito, lo central es preguntar cómo es que dicha tarea política puede ser discernida sin que pueda comparecer lo político desde dentro, puesto que se lo expulsa de alguna forma, ¿ya? O se cierra el círculo de interrogación de los efectos únicamente en el individuo, como vemos, o en la primera persona, ¿ya? Evidentemente acá estoy tensionando, ¿cierto? Digo primera persona, ¿cierto? Porque acá hay una relación, ¿cierto? Que está en juego entre la primera y la tercera persona en el análisis, por decirlo así, ¿ya? Y que la cuestión de la tercera persona es la cuestión de alguna forma de la ideología, ¿ya? Entonces hay una tendencia al parecer a cerrar y a enfocar el tema del dispositivo, el tema de los efectos terapéuticos o los efectos analíticos si se quiere, porque claro, la relación entre terapia y análisis son ultra complicadas, ¿cierto? Y los lacanianos más furiosos dirán que la terapia es por añadidura, ¿cierto? Bueno, en cualquier caso acá hay una dimensión, una suerte de reducción y de cierre o de clausura de los finales de análisis y de los efectos posibles, ¿cierto? Únicamente en la primera persona, ¿no? O únicamente en el individuo. Entonces se cierra, ¿no? Por decirlo así. Ahora bien, continuemos. Podríamos tomar aquí una expresión de Freud para activar una orientación cuando tempranamente señalara sobre psicoterapia en 1905 que el psicoanálisis resta, ¿ya? Actúa, lo cito, per via di levare, pues quita de la piedra todo lo que recubre las formas de la estatua contenida en ella. Acá utiliza Freud una metáfora de la escultura. Dice que el psicoanálisis actúa no añadiendo, como hace la pintura, manchas, sino como un escultor per via di levare, dice, ¿ya? Quitando de la piedra todo lo que recubre la estatua. Entonces hay una metáfora acá de la clínica ligada a una metáfora de la estatua, ¿cierto? Ligada a una operación de resta, ¿ya? Ya en sobre psicoterapia. Entonces es una clave también para entender, para pensar esta dimensión de problema que estamos interrogando, ¿ya? Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé si para que avisen, si es que yo voy como en la mitad de la exposición. Eh, ok. Entonces vamos a seguir esta pista que está esta pista de Freud, ¿cierto? Sobre el modo de actuar, ¿cierto? Restando, ¿cierto? Quitando a la piedra todo lo que recubre las formas de la estatua, ya esta metáfora de la clínica de la estatua, ¿cierto? Con lo siguiente, ¿cierto?
que hay algo también, habría que pensar un trabajo también de producción e intervención sobre el malestar de la cultura, con ciertos efectos resultantes del análisis, ¿ya? Que son efectos, podríamos llamar, post-analíticos sociales, relacionados con destinos de la transferencia, la inhibición, la angustia, las identificaciones, etcétera, ¿ya? Efectos también negativos, comillas, de segundo grado, en cuanto también la experiencia de advenimiento del sujeto arrastra una destitución de lugares, soportes instituidos y lugares de dominación. Es decir, de otra forma, así como el síntoma es un producto sobredeterminado de la cultura y una verdadera telaraña sexual de compromiso de repartos, el saber hacer del síntoma acaso reinscriba también de cierta manera el trabajo de la cultura, en cuanto a subjetividad adveniente, en cuanto a nueva economía y ruptura de lazos de fidelidad y vasallaje. Todo lo que podemos pensar, ¿cierto?, de lo que se trabaja, ¿cierto?, en la clínica, y todo lo que podemos pensar en lo que se repercute socialmente con ese trabajo en la clínica, ¿ya? Esto lo podemos entender diciendo que experiencia social e ideal son inseparables, ¿ya? En este punto podríamos decir que la funcionalidad social del sistema, ¿cierto?, requiere del fantasma, y el fantasma en sus dimensiones es funcional. Es algo que también apuntaría, por ejemplo, Castoriadis. Lo cito. La institución es una red simbólica socialmente sancionada en la que se combinan en proporción y relación variables un componente funcional y un componente imaginario. La alienación es la automatización, el predominio del momento imaginario de la institución, que implica la automatización y el predominio de la institución relativa a la sociedad. Esta automatización de la institución se expresa y se encarna en la materialidad de la vida social, pero siempre supone también que la sociedad vive sus relaciones con sus instituciones a la manera de lo imaginario. Ok, entonces, bueno, en esta pista de cómo el psicoanálisis se plantea intervenir el metabolismo social, siguiendo esta pista también de esas expresiones de Freud, ¿ya? Tanto en este texto de la metáfora de la estatua y la clínica, como en estas expresiones que están, por ejemplo, efecto de masa, dice Freud, efecto pedagógico y efecto universal. Bueno, para pensar esta cuestión, que es el pensamiento sobre si se puede, hasta qué punto el psicoanálisis interviene en el metabolismo social, ¿ya? Hasta qué punto trabaja, ¿cierto?, operando como infinito malo en lo simbólico, ¿ya? Podríamos pensar una serie de efectos sociales del trabajo psicoanalítico, ¿ya? Más precisamente podríamos pensar efectos de distanciamiento sobre los trigger, ¿ya? Trigger es una palabra que está en Althusser, es una categoría, ¿cierto?, que se traduce como soporte-función o lugar soporte, el trigger, los lugares soportes sociales, pero es una palabra, digamos, alemana, ¿ya? Es una palabra alemana que está, digamos, desparramada en toda la literatura. Muy bien. Por ejemplo, Freud también habla de trigger en el yo y el ello, ¿ya? Cuando dice que el superyo es el trigger, es el soporte del ideal, ¿ya? Bueno, está Marx en Kahnekel, etc. Heidegger, ¿cierto? Bueno, es una noción de uso que Althusser la utiliza, ¿ya? Y la podemos definir de la siguiente manera. Trigger, lugar soporte, ¿ya? Allí donde los sujetos son portadores. ¿De qué? De los disfraces, carácter Masken, ¿ya? Como en alemán se puede decir eso, carácter Masken, los disfraces. Y fíjense, acá está la cuestión del carácter y la cuestión de la máscara, ¿ya? Entonces, el trigger tiene que ver con lugares, ¿cierto? Con lugares soporte allí donde los sujetos son portadores de disfraces asignados a ellos por la estructura de la relación y la formación social. Entonces, vuelvo, y lo que se plantea acá es como exploratorio que si acaso
se puede seguir algo así como una repercusión de los efectos del análisis, ¿ya? El efecto de masa en términos freudianos, ¿cierto? Hacia los triggers, ¿ya? Sí puede repercutir con un efecto como de distanciamiento, por decirlo así, ¿ya? Del sujeto frente a estas máscaras asignadas socialmente. Entonces, un nivel de bajada de esta cuestión, de bajada de todo lo que hemos dicho en el sentido de el psicoanálisis en continuación con el proyecto de la ilustración, el psicoanálisis en continuación con una crítica a las instituciones y aparatos modernos, ¿cierto? Entendiéndolo de esta forma, ¿cierto? Si acaso la clínica repercute y hasta qué punto puede repercutir en los triggers, ¿ya? Con efectos de distanciamiento del sujeto con sus lugares soportes, ¿ya? Evidentemente acá el ganar esto en la clínica, me imagino, ¿cierto? Me imagino que hay que entrar acá más fino, ¿m? En el sentido de que habría que juzgar, ¿cierto?, la relación entre las posiciones subjetivas acá y los lugares soporte, ¿ya? Los lugares soporte o estos tipos de drivers, ¿ya? Mediados, ¿cierto?, con una serie de cuestiones. Desde ya, por ejemplo, ustedes saben, la teoría de la biología ganó con Guille, con Zizek, ¿cierto? Un salto a pensar, por ejemplo, un efecto antiideológico del análisis, ¿ya? Un efecto de ruptura del hechizo de la ideología, producto del análisis, por decirlo así. Eh, bueno, de esa forma, entonces, también se puede pensar esto eh, de otra manera, diciendo si acaso, ¿cierto? En la clínica se juega también y se puede jugar, ¿ya? Un nivel de distanciamiento también del sujeto con los rituales sociales, ¿ya? Estamos evidentemente pensando en los efectos, una teoría de los efectos socioanalíticos posibles, ya para decirlo en términos generales, ¿cierto? Pensar una teoría de los efectos socioanalíticos posibles en el supuesto de que el psicoanálisis, estando en continuidad con la ilustración, también repercute y opera sobre los aparatos, la institución imaginaria de la sociedad, ¿ya? Entonces, claro, se piensa un nivel de distanciamiento de los triggers y distanciamiento de los rituales sociales, ¿ya? Es decir, que si acaso el psicoanálisis podría, ¿cierto? Acá intervenir el metabolismo social, eh, intervenir, ¿cierto? Las formas de ideal, de identificación, etcétera, intervenir, ¿cierto? Con mil comillas, eh, y de alguna forma también repercutir, ¿cierto?, en tanto efecto de distanciamiento de los rituales, de las máscaras sociales, etcétera, de las identificaciones, eh, etcétera, ¿cierto? En también fórmulas libidinosas, ¿cierto?, de masa. Porque cuando hablamos de, o preguntamos si cuál es la relación entre el psicoanálisis, entre el análisis, ¿cierto?, y los aparatos ideológicos del Estado o las instituciones imaginarias hegemónicas modernas, ¿ya? Estamos hablando también de rituales sociales, ¿ya? ¿Y qué significa rituales sociales? Significa cierta psicología de masa. Entonces acá la bajada sería que en tanto hay instituciones oficiales de masas congruentes con el sistema y hay fórmulas libidinosas, ¿cierto?, de despotenciación ya del sujeto, en el caso por el líder o si no por un representante, etcétera. Si acaso el psicoanálisis también opera a este nivel en las fórmulas libidinosas de estas masas artificiales modernas que hacen síntomas, por decirlo así, y sistemas con el simbólico dominante. ¿Ya? Ese sería otro nivel de pregunta, ¿cierto? El primero, repito, es si acaso existiría algo así como efectos de distanciamiento producto del análisis sobre los triggers, y el segundo es si acaso existe efecto de distanciamiento producto del análisis sobre los rituales sociales o sobre las fórmulas libidinosas asociadas a los rituales sociales, que son una forma de leer, ¿cierto?, psicología de masa. De otra forma también se podría decir, si acaso
¿cierto? El psicoanálisis acá va a contrapelo, ¿cierto?, de las interpelaciones, por ejemplo, ideológicas, ¿ya? Las interpelaciones yoicas, podríamos decir acá, ¿cierto? En cuanto elige, por ejemplo, para el tu ser, el verdadero sujeto de la ideología, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto una subjetivación que se pueda pensar en la clínica por desidentificación, ¿cierto? ¿Hasta qué punto puede calar esto y se puede pensar en términos políticos? ¿Ya? ¿Hasta qué punto es así y hasta qué punto no es así? Habría que pensar eso. Bueno, es evidente que estos tres, que los puntos mencionados, repercusión en los triggers, repercusión en los rituales sociales, y en la psicología más asociado a los rituales sociales, distanciamiento de las interpelaciones yoicas ideológicas o interpelaciones del yo, ¿cierto? Bueno, vemos que acá lo que se pregunta justamente, ¿cierto?, es sobre la productividad política, ¿ya? El trigger, señalemos, estas máscaras sociales, ¿cierto?, que son asignadas a los sujetos, ¿ya? En la funcionalidad social, ¿ya? El trigger, señalamos, hace máquina con ciertos grados del yo, ¿ya? Es decir, apela, siguiendo al tu ser, la ideología apela al yo, ¿ya? Pero apela a ciertos grados del yo más bien, ¿cierto? Es decir, apela, por ejemplo, al yo ideal, ¿cierto? Y no tanto hoy día estos lugares, soporte, estos triggers se sostienen en el ideal del yo. Si existiría acaso esta división siguiendo Lacan, o esta distinción, ¿cierto?, entre yo ideal y la obra freudiana. Es decir, que el trigger contemporáneo, por decirlo así, ya no requiere una certeza para funcionar y puede asumir incluso el cinismo y actitudes de mala fe dentro de sí. Siendo axiológicamente neutro, ¿ya?, el trigger ya no apelaría a una función exaltante, ¿ya? Y tendemos a pensar que la eficacia está más ligada a una apelación narcisista, ¿ya? Es decir, que en este sentido, ¿cierto?, podemos pensar esta cuestión en términos históricos y decir que justamente con esta declinación del imago paterna, ¿cierto?, que se caracteriza como que Lacan la vio, ¿cierto?, en el año 30 y que una serie también de estudiosos la caracterizaron, lo que se produce, ¿cierto?, es que en los triggers, el trigger ya no necesita, ya no apela a una certeza, a un ideal del yo, ¿cierto? Incluso esto está, ¿cierto?, hay bibliografía evidentemente sobre esto. Alguien así como Sloterdijk, en Crítica de la Razón Cínica, da justamente cuenta cómo el cinismo en términos de la sociedad moderna, no el término del quinismo, como le llaman, griego, ¿cierto?, que los triggers, las instituciones modernas, pueden integrar el cinismo dentro de sí sin ningún problema, ¿ya? Y por tanto, bueno, en este sentido, el trigger con la declinación del imago paterna, digamos, sufre también esa caída y por tanto es algo así como axiológicamente neutro, ¿ya? Mientras satisfaga cierto unidad narcisista del sujeto, por un lado, y mientras evidentemente se juegue la performatividad del trigger, es decir, la funcionalidad, la practicidad del trigger. ¿Ya? El trigger es una apelación, ¿cierto?, a un lugar específico, tiene una performatividad también, tiene un cuerpo ortopédico, vamos a ver también. Entonces, bueno, la pregunta acá es hasta qué punto los triggers, los lugares soporte, la institución imaginaria de la sociedad, apelan al ideal del yo en un contexto de caída del padre, en términos generales, ¿cierto? Y apela hoy día más al yo ideal, ¿ya? Esta cuestión, hay un texto de René Caes, la triple finalidad narcisista de la ideología, al ideal, al ídolo y a la idea, que explora más o menos esto, ¿ya?, pero desde una lectura más kleiniana, ¿ya?
está interesante igual. Ya repito el nombre del texto: La triple fidelidad narcisista de la ideología. Al ideal, al ídolo, al idea. ¿Ya? Si lo pueden buscar, es un texto que hace una crítica a la ideología de una perspectiva kleiniana, cuestión que me extraña, ¿cierto? Pero es súper interesante por lo menos. Ok, entonces, bueno, el Traeger hace repito, hace máquina con ciertos grados del yo, ¿cierto? No simplemente podemos decir que apela al yo en general, sino apelaría, ¿cierto? Más al eh, ideal narcisista. Ok, continúo con esta cuestión del Traeger. Eh, Todo Traeger ofrece un lugar y una cuota de soberanía. Esto es una posición de poder y soberanía en las relaciones del vasallaje simbólico. El Traeger se ubica dentro de una economía de la violencia que circula socialmente y, en efecto, ofrece una salida para las pulsiones de dominio al mismo tiempo que las alimenta. ¿Ya? El Traeger comporta, por otro lado, perdón, comporta un role-playing, ¿ya? Un rol, ¿ya? Jugar un rol, ¿cierto? Y un cuerpo ortopédico imaginario, ¿ya? Donde la fantasía acá y la fuerza de trabajo comparecen indiscerniblemente. ¿Ok? Ya, entonces, en esta parte empecé a señalar cómo el psicoanálisis acaso puede repercutir como infinito malo sobre el simbólico y las relaciones de vasallaje y fidelidad del simbólico dominante, que promociona el simbólico dominante, y frente a los lugares soporte que se promocionan socialmente en la formación social dominante. ¿Mm? Y en base a esa interrogación, en consonancia con la hipótesis de la continuación del psicoanálisis con, o prolongación con el espíritu de crítica de la ilustración, es que llegamos a esta cuestión del trague. ¿Cierto? El trague es una palabra, repito, una noción de althusser, que se traduce como soporte de función, un lugar soporte, ¿ya? Y está asociado a una suerte de vestido o máscara también, que es asignado eh, en la apelación, ¿cierto? La interpelación ideológica, que está como ingrediente, por decirlo así. Eh, eh, Acá abro como un breve paréntesis en el texto sobre Reich, ¿ya? Justamente en una suerte de cruce de relación, ¿cierto? Eh, Entre lo que podría haber de cercanía entre esta cuestión del tracker que mencioné recién y la perspectiva de Reich. ¿Ya? Eh, Disculpen, creo que hubo un problema con la señal. Entonces comentaba que voy a abrir, el texto abre un paréntesis de Reich, acá en relación a lo que puede resonar de lo que señalé sobre el Trager eh, y lo que podría haber del Trager en Reich. ¿Ya? Entonces leo esta parte, ¿ya? Dice: en un contexto más emparentado de lo que podría ser los puntos de una metapsicología política, lo constituye algunas posiciones teóricas que se pudieran pensar en torno al seminario de técnica de Reich del 27. ¿Ya? Y habría que destacar que es posible ver cómo una teoría del yo en Reich, ¿cierto?, no conlleva necesariamente a una teoría de la adaptación, ¿ya?, a una ego-psicología, sino en este caso a una teoría crítica de la coraza caracterológica. ¿Ya? Es decir, que bueno, existe una suerte de apropiación política acá de la nueva tópica. ¿Ya? Ajá. Eh, bueno, entonces en Reich habría suerte, muestra cómo no, ¿cierto? Muestra cómo no la segunda tópica o una recepción de la segunda tópica, cómo no lleva necesariamente a Nueva York, ¿ah?, o una adaptación americana. Cómo no lleva necesariamente una teoría del yo a una ego psicología. ¿Ya? Eso es un paso y no hay una transición inmanente o lógica. ¿Ya? Al contrario, en Reich, repito, encontramos una teoría crítica, a partir de una teoría del yo, una teoría crítica de la coraza caracterológica. ¿Ya?
Eh, bueno, acá menciono algunas cuestiones sobre la coraza, ¿ya? Caracterológica. Y fíjense en lo que puede resonar acá de la cuestión del traer, ¿ya? Dice Reich, risa demasiado estridente, molesta, apretón de manos forzado, rígido, afabilidad uniforme, ostentación narcisista de conocimiento superficial, expresión estereotipada, carente de significado, de sorpresa o deleite, adhesión rígida a determinados puntos de vista, planes subjetivos, modestia ostentosa en la conducta, gestos, eh, gestos de grandiosidad en la conversación, búsqueda infantil del favor de los demás, jactancia sexual, eh, coquetería indiscriminada, comportamiento exageradamente jovial, etcétera. Conversación afectada o patética, exageradamente refinada, ¿ya? Conversación rígida, comportamiento rufianesco, etcétera, ¿ya? De manera análoga, dice Ray, los movimientos que acompañan expresan a menudo, además de tendencias narcisistas, un contacto sustitutivo. Acomodarse el caballo en forma brusca, golpearse con frecuencia la frente de manera típica, etcétera, ¿ya? Caminar atlético forzado, etcétera. Bueno, acá lo que está mostrando Reich, justamente lo que resuena acá de la definición de Trager como carácter masken, ¿ya? Es que algo así como que describe una serie de conductas evidentemente patológicas, ¿cierto? Que se asociarían para él a una coraza caracterológica que recibe y recepciona toda la amortiguación de la represión. Entonces, en esta función social que cumple el sujeto, es interesante observar, por ejemplo, lo permanente vestido, ¿ya? Y el permanente novela que se crea el sujeto y que está asociado a la posicionalidad social, ¿ya? O al traer asociado. Justamente en una crítica a la filosofía de la subjetividad, Adorno dirá que el efecto ideológico puede romperse en el momento en que la subjetividad es comprendida como figura de objeto, ¿ya? Es decir, en la doble tensión del reconocimiento o desconocimiento, ¿ya? Es que el portador, ¿ya? Allí donde es representado por el traer, puede que esté ausente, ¿ya? Es decir, que puede que el portador no se comporte, el portador del traer no se comporte, ¿ya? Entonces, en esta cuestión, ¿cierto? Del trigger habría que pensar, ¿cierto? Justamente eh, cómo habría que entender una repercusión del análisis en el trigger, ¿ya? Podría ser, ¿cierto? En el sentido de pensar un desmontaje de esta performatividad media patológica que hablaba Reich, asociado al carácter y asociado a algo así como a la puesta en escena del sujeto en el mundo, y también a un ritual social asociado. Entonces cuando Freud dice, por ejemplo, allí donde eso o ello estaba, ¿cierto? Yo o el sujeto de advenir, ¿cierto? Según cómo se lea, eh, Freud también habla a continuación de que esa cuestión, ese objetivo, por decirlo así, eh, ese, esa dimensión, dice, es un trabajo de la cultura, habría que entenderlo como un trabajo de la cultura, o sea, en ningún caso habría que entenderlo como un conflicto intrapsíquico, como mostró Lacan, ¿cierto? Pero podríamos pensar también que de ninguna manera también lo podemos pensar únicamente en primera persona o limitado, ¿cierto?, al sujeto individual o singular, ¿cierto? Cuando dices un trabajo cultural, entonces, acá hay algo, ¿cierto?, de una dimensión política también en juego en cómo pensar esa frase, ¿ya? Entonces, justamente si leemos esta expresión como si tratara de fortalecer al yo, entonces caímos bajo una presión de una interpretación yoica, ¿ya? O americana, ¿cierto? O una metapsicología conservadora en relación a esto. Sin embargo, si seguimos, en cambio, la noción de Lacan o la lectura de Lacan contra lo americano,
de que no habría un conflicto intrapsíquico y que Freud en esa frase no se refiere a instancias, ¿cierto? Eh, Ahora, si lo leemos desde un punto de vista histórico en esta cuestión del Trager, en este simbólico dominante de vasallaje social, de la formación social dominante, se podría leer que allí donde el Trager estaba, es imperioso que el sujeto advenga. Es decir, que es imperioso que su deseo vacíe el lugar del Trager. ¿Ya? Entonces, bueno, en esta cuestión eh, tenemos algo así como una suerte eh, de interrogación, ¿cierto? De si acaso el psicoanálisis puede esclarecer las funciones de conocimiento ideológico, si acaso puede intervenir la interpelación ideológica y hasta qué punto. Es decir, si el psicoanálisis acá puede leerse como un mecanismo auxiliar de crítica de la ideología también. ¿Ya? Y hasta qué punto bordea en la clínica estos espacios. ¿Ya? Fíjense que Thor, por ejemplo, a propósito de esta cuestión del soporte del Trager, Thor tiene un texto cuando es muy joven, ¿cierto? Cuando trabajaba en el TUSER, y él dice que se trataría, ¿cierto?, de pensar, dice, una neutralización experimental en la clínica del soporte. Es decir, está pensando todo algo así como una neutralización experimental del Trager en la clínica. Si acaso se puede hacer un trabajo experimental en la clínica con el Trager, ¿cierto? Esta cuestión es bien enigmática y esta cuestión es eh, bien compleja, ¿cierto? Bueno, yo dejo hasta ahí. Faltan algunas páginas, pero creo que se va a hacer muy agotador, quizás muy denso, muy abstracto también, muchas cosas también. Y bueno, queda esa pregunta, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se puede pensar una relación, ¿cierto? Una teoría de los efectos posanalíticos o analíticos en relación a los aparatos, las instituciones modernas y en relación a los traggers. ¿Ya? Entonces, esa cuestión, ¿cierto? Evidentemente se puede abordar con diversas categorías en la clínica, ¿cierto? Puede tener una bajada preguntando hasta qué punto, ¿cierto? Esta cuestión que hablaba Thor de una experimentación, una neutralización experimental de la clínica del Trager, del soporte, hasta qué punto entonces se podría interrogar el Trager entra en la transferencia, ¿cierto? Eh, y también hasta qué punto, ¿cierto? Hay que pensar el final del análisis en relación al Trager, en relación a lo simbólico dominante, y a las relaciones de formación social dominante. ¿Hasta qué punto habría que pensar un final de análisis en ese sentido también? ¿Ya? Indefectiblemente y no separado, ¿cierto? Y no separar, como decía Freud en Psicología de Masa, Análisis del Yo, la psicología individual y la social. ¿Ya? Entonces, bueno, esta cuestión que le leí, que en realidad es parcial, es una deriva, ¿cierto? Como lo que han seguido pueden observar, ¿cierto? Es un intento de bordear un campo que ha tenido intentos de traducción, pero que siempre es problemático, ¿cierto? Y que está abierto, ¿cierto?, a una suerte de interrogación y evidentemente una serie de discusiones. Así que, bueno, yo le agradezco. No sé si eh, quieren hacer algún tipo de intervención o pregunta. Eh, Eso, yo por lo menos la lectura acá la dejo hasta acá. Le agradezco al grupo Yoica, ¿cierto? Eh, Así que, bueno, quedo atento. Si quieren hacer una pregunta, pueden escribir eh, o dejamos hasta ahí o quieren escribir algo, no sé. Voy a esperar un rato, así que